Vamos a mirar el signo de Géminis, a ver hasta dónde, cuál es quizás el horóscopo en esta semana, lo que nos puede decir Géminis. Para Géminis, a partir de hoy lunes 10 hasta el domingo 16, tomando esta fracción de tiempo, segunda quincena de noviembre, el planeta regente de Géminis es Mercurio y se encuentra retrogradando en Sagitario. Esta retrogradación de Mercurio, sobre todo para una persona de signo Géminis o ascendente en Géminis, es reevaluar acerca del otro, reevaluar de cuál es la forma de pensar, ¿por qué no? ¿Cuál es el concepto Géminis que tienes acerca del otro, acerca de la pareja, acerca de los demás? Porque finalmente Mercurio en la casa 7 nos lleva a tomar como referencia al otro para trabajar algo dentro de nosotros también. Mercurio retrogradando en Marte genera un punto de fricción y cierto grado de incomodidad. Hay dos alternativas de ver esto para una persona ascendente en Géminis o Sol Géminis. Me quedo sentado en que el mundo es malo, es terrible o que la otra persona no valora o no me entiende o no me comprende. Muy víctima. Mercurio cuando se opone, Mercurio se puede perder en Sagitario. Mercurio es uno de los planetas más pequeños del sistema solar y Sagitario muestra un avance demasiado expansivo. Y al estar retrogradando, logro perder la idea o la claridad de hasta dónde va mi individualidad y hasta dónde va el otro. Como Marte también está allí, se vuelve un poco conflictivo, es como encontrarme con ciertas paredes o con ciertos muros en el afuera o con ciertas situaciones conflictivas, que es lo que ofrece Marte cuando está con Mercurio en la casa 7. Y hay dos alternativas de verlo, Géminis. Una, me quedo apoltronado creyendo que es la otra persona la que no hizo, la que sí hizo, la que me refleja, o también puedo utilizar la energía de Mercurio eh, en este retroceso y reevaluar cómo ha sido mi forma de pensar, reevaluar cuáles han sido mis creencias. Creo que el signo que más está siendo llamado esta semana a evaluar cómo tiene su forma de pensar, cómo está pensando, cómo está analizando, pues es Mercurio, en este caso Géminis, ascendentes, soles o lunas en Géminis, es lo más tocado que hay. Cuando su planeta regente está en retroceso, sobre todo en Sagitario, pues evidentemente no es el otro, no es el mundo, no es el afuera. Eh, Puede ser la parte de justicia, ¿no? También. De por sí Géminis es un signo que se caracteriza primero por decir las cosas o primero por hablarlas, en este caso, y con esa energía de Marte en conjunción, poder accionar algo y después pensar de eso que se dijo, ¿no? Hasta dónde ocasionó algo en mí o hasta dónde ocasionó algo en los demás. No tanto diría yo que es una semana de quedarse callado, por el contrario, es una semana donde Géminis requiere de mucha conversación, requiere de mucho hablar, requiere de mucho pensar, de mucho analizar. Creo que es una excelente semana para ascendentes soles en Géminis para hacer este ejercicio, solo que aquí valdría la pena que se hiciera, en este caso, más con su propia casa, es decir, con su propia mente, con su propia revaluación. Un ejercicio que viene muy bien y le conviene muchísimo a las personas, si tú eres de signo Géminis o ascendente en Géminis esta semana, salir, caminar en un bosque o en un lugar, en un sitio donde estés a solas contigo mismo y echarte el cuento tantas veces como sea necesario para a través de eso, de repetir y a través de analizar y a través de estar reevaluando las cosas, pues en eso tú mismo vas a encontrar un feedback contigo mismo de respuestas. Creo que es una semana más de introspección y de hablar con nosotros mismos que salir a hablar con otro. Entonces, ten en cuenta, Géminis, que cuando tu planeta está retrogradando, pues la invitación es ir hacia adentro, más hacia adentro y de pronto menos hacia afuera. Marte pudiera llevar a Mercurio, llevar a Géminis a que se enfrente con el otro y a decirle al otro o a contarle al otro, pero aquí es un tema más introspectivo, aquí es un tema más íntimo, por así decirlo. No veo que sea algo que cueste trabajo. De por sí Géminis es un signo, o las personas ascendentes soles en Géminis casi siempre están en actividad mental
Es difícil que un Géminis no esté pensando en algo o un ascendente en Géminis no esté pensando en nada, siempre están pensando, hasta dormidos piensan, hasta dormidos están procesando algo. Entonces creo que es una excelente semana donde van a encontrar muchas respuestas acerca de su mundo emocional, haciendo todo ese rebobinar, toda esa reevaluación acerca de lo vivido. Claro, cuando tanto planeta, lo decía al inicio del live, cuando hay tanto planeta retrógrado, es normal que la vida nos traiga situaciones pasadas, momentos que ya vivimos, nos los ponga en el hoy para que podamos reevaluar, revisar hasta dónde hemos avanzado o hasta dónde seguimos con las mismas ideas o las mismas creencias. Es como la forma en la que encuentra la biología de decir, mira, repasa este tema o repasa este otro, y de esa manera pues llevárnosla, ¿no? Cuando Mercurio está en Sagitario, desde el punto de vista astrológico, se toma una dignidad planetaria que no es muy favorable. ¿Cuál es la no favorabilidad? Perderme. Perderme en que única y exclusivamente lo que estoy sintiendo o pensando me está pasando a mí. Marte pide eso también. Marte pide como esa cirugía mental. Yo creo que esa es la mejor palabra, una cirugía mental para ver qué tanto de lo que ya viví o qué tanto del pasado me está haciendo daño hoy, o hasta dónde el pasado, que ya no existe o que pues su nombre lo dice, ya ocurrió, ya lo viví, hasta dónde sigue siendo protagonista en mi vida actual. Ese es un mensaje muy, muy directo para Géminis. Si tú eres ascendente, Sol o Luna Géminis, aquí lo tienes.